Economía, tercer trimestre. Por un principio empezaremos a hablar sobre lo que es el mercado laboral. Como ya sabemos, tenemos el mercado de trabajo. Aquí tenemos la oferta y tenemos la demanda. La demanda vendrían siendo las empresas y la oferta vendría siendo las familias. El deber de toda empresa es cubrir las necesidades que tenga la familia, para que así la familia pueda demandar más. Ahora hablaremos sobre el mercado laboral. El mercado laboral y la distribución de su población total, a través de las personas que pueden trabajar y ingresar a una empresa y la población inactiva, que son aquellos que no trabajan y no producen nada para el Estado, ya sea porque son menores de 16 años o son discapacitados. En la población total tenemos a los mayores de 16 años, ojo, aquellos que pueden y que quieren trabajar. También tenemos a los menores de 16 años, que entran en la población inactiva, como también así entran los jubilados, los discapacitados aquellos que no pueden enfrentarse a un trabajo, y los presos. Aunque los presos trabajan, pero de una manera remunerada, ya que es pagada por la Seguridad Social, y las amas de casa. Para esto tenemos el INE y tenemos el CP. El CP es un paro registrado y el INE es un paro real. Y las dos son las formas de verificar que la gente está en desempleo. Ahora, hablaremos sobre la oferta y demanda aquí en este paro. En la oferta y demanda tenemos a un público y este público tiene una clasificación. Las principales causas de la oferta y de la demanda es que está en una situación muy alta, cuando la inscripción formalizada ante la oficina de empleo tiene plena efectividad. También, la demanda tiene situaciones bajas, cuando no tiene disponibilidad, porque no solicita los servicios. Mientras más oferta haya, más demanda va a haber. Ahora, ¿cómo es su medición? La medición de esto es a través del CEPE, ya que por aquí podemos ver cuánta gente está registrada a través de un paro y cuánta gente no está registrada. Aquí, para esto tenemos la tasa. También tenemos sus colectivos afectados. En los colectivos afectados, como puede ser una mujer embarazada, puede ser una persona discapacitada o puede ser, entran aquí como principales factores. Ahora, veremos un poco sobre qué es la oferta y sobre qué es la demanda. Cuando hablamos de demanda puede ser una demanda alta, una demanda baja o una demanda en suspensión. Cuando hablamos de una demanda alta, podemos decir que es una inscripción formalizada ante la oficina de empleo que tiene plena efectividad. Cuando hablamos de una demanda baja, decimos que es una situación que no tiene disponibilidad. Y cuando hablamos de una suspensión pueden ser por varias causas, ya sea por un descanso maternal, una acción de formación, etc. ¿Cómo podemos medir este paro? Esto lo podemos medir a través de la tasa, pero es un poco difícil, ya que está bastante considerable por cambios en volumen, de movimiento del mercado de trabajo. También resulta del cambio tecnológico, lo que conduce al cambio de un empleo de una empresa a otra, de un sector a otra o de una región a otra. La tasa de desempleo no es el único indicador de un mercado laboral. También podemos ver que la medición es a través del INE y del CEPE. Muy bien, ahora hablaremos sobre lo que es un paro. Un paro, por decirlo, es un desempleo en el mercado laboral. Veremos sus tipos y veremos por cuáles son las causas que esto se da. Una de las primeras causas es que los trabajadores tardan en encontrar un trabajo que se ajuste a sus gustos. Es decir, una persona que sea estilista no va a querer un trabajo de camarera. Por otro lugar, también tenemos que la economía siempre tiene un desempleo, que es la legislación sobre el salario mínimo. Otra causa también puede ser que el desempleo es el poder de los sindicatos. Cuando esto consiguen los sectores del sindicato unos salarios superiores a los de equilibrio, crea un exceso de trabajo.
Por otra causa también tenemos la que sugiere la teoría de los horarios de eficiencia, que esta es la que resulta rentable para pagar los salarios superiores a los del equilibrio, que cuando ya estos salarios están elevados pueden mejorar la salud de los trabajadores, reducir su rotación, mejorar su calidad, etc. ¿Qué tipos de paros tenemos? Tenemos el paro estructural, que esta es la estructura de la empresa y de la demanda, y es uno de los más peligrosos porque puede acabar con la economía. Tenemos el paro estacional. Aquí abrimos un paréntesis y vamos a explicar sobre qué son los braceros y qué es lo que se aplica en los braceros. Los braceros son las personas que trabajan en el campo y aquí se le aplica el PR, que consiste en una jornada de trabajo, que ya después de un corto tiempo de producción, el Estado asegura el desempleo. Es decir, después de que esas personas cumplen cierto tiempo de una jornada de trabajo, el Estado va a empezar a solventarle su pago por todas las horas que llevan de trabajo. También tenemos el paro friccional o transitorio, que estos son los paros voluntarios. Es decir, cuando una persona quiere cambiar de trabajo, esa persona se da de baja en el trabajo que tiene y mientras busca otro, esa persona está en un paro friccional. Y también tenemos el paro cíclico, que son los ciclos económicos. Ok, hablaremos sobre los colectivos más afectados con estos paros. Uno de los colectivos más afectados pueden ser las mujeres embarazadas, las personas sin hogar, los inmigrantes, las personas afectadas con SIDA. Todas las personas que tengan una capacidad siempre van a ser los más afectados. ¿Qué medidas podemos tomar contra estos paros? El Estado provee muchas medidas para poder acabar con este paro, porque este paro al fin y al cabo no vendría siendo bueno. Cuando decimos que tenemos una medida contra este paro, en realidad es una idea, porque es algo que generalmente nunca se va a acabar. Una de estas medidas puede ser un programa de respuestas inmediatas al desempleo, es decir, un plan de choque contra el desempleo. También puede ser una cualificación de jóvenes, una generación de empleo y de servicios públicos. También puede ser una generación de empleo desde la calidad de educación. También tenemos unas medidas: la demanda, la oferta, como ya fueron explicados, la formación, que consiste en todo el proceso profesional que ha tenido la persona que quiera entrar a una empresa. Sus estudios, sus notas, su experiencia, etc. Y la protección. Aquí entra lo que sería la seguridad social, que es lo que la empresa le va a brindar a la persona que está trabajando para ella. Tenemos los yacimientos. Aquí en los yacimientos nos encontramos con la tecnología, que cada vez es mayor, con la salud. Lo principal de una empresa es cuidar a sus empleados. El turismo, las personas nuevas que entran a la empresa. Nos podemos encontrar un poco sobre qué es la nómina. Absolutamente todas las empresas tienen el deber de tener una nómina. En la nómina deben estar los datos fundamentales para poder identificar a la empresa y al trabajador. En esta nómina suele venir indicado el periodo al que se refiere esta nómina. En una nómina también, en algunos, se distingue entre la actividad y la fecha de ingreso en la empresa. Ahora veremos un poco sobre qué es la globalización. En primer lugar, decimos que la globalización es un proceso económico o cultural, mediante la cual permite la comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, uniendo sus mercados, su cultura, etc. Como todo, esto tiene ventajas y tiene desventajas. Una de sus ventajas es la extensión de la comunicación, aunque esto también ha afectado al ciudadano que tiene un mundo como un ente único. También tenemos el intercambio cultural, que permite que el conocimiento
genere riqueza, es decir, una riqueza propia, conocer más cosas, conocer más culturas, globalizarnos nosotros mismos. También la desaparición de las fronteras económicas, es decir, la libre circulación de las mercancías. También tenemos la extensión de los derechos humanos. En la desventaja podemos ver que tiene el intervencionismo extranjero, que es un grave problema, porque tiene cierta disminución de la soberanía nacional. También tenemos la pérdida de la identidad nacional, aunque tal vez esto se deba situar en el debate entre si estas entidades son nacionales, son estáticas, o siempre han estado evolucionando, es decir, que siempre han estado cambiando y no es por culpa de una globalización. Podemos dar un ejemplo. Una persona que sea de Venezuela puede tener más en común con una persona que sea de acá de España que un propio español. Y eso no quiere decir que esto sea una desventaja. También tenemos la concentración de la capital en grandes multinacionales, que es una de las consecuencias del punto anterior en que han crecido las desigualdades, aumentando sus beneficios. También aumenta el desempleo en los países desarrollados y el declive de las lenguas minoritarias. Cuando hablamos un poco de la historia de la globalización, decimos que es una de las primeras civilizaciones humanas. En primer lugar, algunos autores retraen el origen de la globalización hasta los albores de la civilización. Partiendo de que la idea que tenemos de globalización es una conectividad compleja. La globalización ha venido desde siempre y pienso que es uno de los más importantes factores de la economía, ya que al momento de globalizar algo, se vuelve extenso por todo el mundo y hace que ese producto tenga más demanda. El comercio internacional. ¿Qué es el comercio internacional? Es un intercambio de bienes y servicios entre dos o más países, regiones económicas, como por ejemplo la Unión Europea. ¿Cuáles ventajas tiene este comercio internacional en la economía? ¿Y por qué es bueno que haya comercio internacional? Primero, porque cada país se especifica en aquellos productos donde tienen una mayor eficiencia, lo cual les permite utilizar mejor sus recursos productivos y elevar el nivel de la vida de sus trabajadores. Los precios tienden a ser más estables y no se produce una inflación ni una deflación. Los productos tratan de siempre estar al mismo precio. Hace posible que un país importe aquellos bienes cuya producción interna no es suficiente y no sean producidos. Hace posible la oferta de los productos que sean consumo a otros países, en otros mercados, que esto vendrían siendo las exportaciones. Tiene cierto equilibrio entre la escasez y el exceso. Aquí también tenemos limitaciones o barreras. Y tenemos dos que son principales, que son las barreras de tipo arancelario. Generalmente, cuando hablamos de aranceles, entendemos como un conjunto de barreras que utilizan los diferentes de gobierno a nivel impositivo. Cuando hablamos de los tipos de barreras aranceles, tiene un impacto directo en la competitividad de las empresas, ya que las distintas tasas aduaneras generan un aumento en los precios y puede resultar perjudicial en numerosos casos. La barrera de tipo no arancelaria. Normalmente decimos que una barrera no arancelaria son todos los límites que definen los diferentes gobiernos y que son de tipo arancelario. Dentro de este grupo nos podemos encontrar con las siguientes limitaciones. Limitaciones por cuestiones de cantidad, de tipo administrativo, en relación con los subsidios productivos. Y decimos que es una serie de límites que el gobierno de un determinado país impone en cuanto a la capacidad que tienen las empresas para importar un producto cualquiera. También decimos que tiene los subsidios productivos, que son otras de las barreras no arancelarias esenciales. De estas limitaciones surge el proteccionismo.
Cuando hablamos de proteccionismo, esto lo único que busca es favorecer a los productos y los servicios de un país, imponiendo las limitaciones a las importaciones. Esto también se da cuando un gobierno emprende acciones que restringen el comercio internacional con la intención de proteger a sus empresas y los empleos de la competencia externa. ¿Cuáles son las medidas para este proteccionismo? ¿O por qué se produce este proteccionismo? Primero, por los costes derivados de las licencias u otras regulaciones. La dificultad idiomática, las perspectivas a largo plazo o los riesgos para los recursos naturales. ¿Cuáles son las medidas para este proteccionismo? Vemos que pueden ser los aranceles, que aquí esto es un método que grava a las importaciones directamente, es decir, elevando de inmediato el precio de los productos importados. Los subsidios. Estos los ofrecen los gobiernos a las industrias locales a través de los créditos o pagos directos, reduciendo el precio de los bienes y los servicios producidos localmente. Las cuotas. Este método establece cantidades límite de los productos que se pueden importar. Estándares. En ocasiones, es decir, solo a veces, las limitaciones obedecen a otras razones más allá de las comerciales, como puede ser la seguridad de los productos, la salud del consumidor porque esto lo único que hace es que genera exageradas preocupaciones. Y la realidad es que el establecimiento de estándares beneficia a los productos locales. Los divisos. En primer lugar, ¿qué son los divisos? Son las monedas utilizadas en una región o un país ajeno a su lugar de origen o unión monetaria. Es decir, el euro con los bolívares. ¿Qué tipos de cambio tienen estas divisas? Cuando decimos que un cambio también es conocido como tasa de cambio, es la relación que cambia, que cambiaría la existencia entre estas dos monedas de distintos países. La balanza de pago. La balanza de pago es el documento donde se recogen todas las transacciones comerciales de bienes, servicios y capitales que se llevan a cabo en un país en relación con el resto del mundo durante cierto tiempo determinado. ¿Cuál es la composición de esta balanza? Esta balanza está dividida en subgrupos que engloban todas las transiciones dinerarias entre los países en cuestión del resto. Tiene una cuenta corriente, que es donde se ve la balanza comercial. Tiene una cuenta de capital, una cuenta financiera, una cuenta de errores y de omisiones. Y cada uno de estos subgrupos tiene un saldo determinado, que consiste en la diferencia entre sus ingresos y sus gastos generados. Ahora veremos un poco sobre qué es la cooperación internacional. Cuando hablamos de la cooperación internacional, decimos que tiene diferentes fases. Podemos explicar un poco qué son estas siglas. FMI significa Fondo Monetario Internacional. El FMI es un organismo porque a esto también le podemos llevar cooperación internacional u organismo. Y lo emplean el FMI, el BC, OMC, G7 o G20. Y a continuación les explicaré cada uno. Como decía, el FMI forma parte de los organismos que son especializados en las Naciones Unidas, siendo una gran organización intergubernamentales. Cuando hablamos de la BC, decimos que es el Banco Central Monetario. Como decíamos que era el Banco Central Monetario, que es el que sale en momentos de apuro para las empresas u para la Unión Europea. Tenemos el OMC, que es la Organización Mundial del Comercio Supranacional, que esta se encarga de la regularización entre la relación de comercio entre otros países. También tenemos el G7 o el G20, que son las asociaciones de países no formales para debatir problemas.